Buenas tardes y bienvenidos una semana más a su cita con la información local, a Castro Actualidad. Hoy miércoles 10 de febrero les adelantamos las principales noticias de este informativo en nuestro sumario. Continúa en Castro del Río el cierre perimetral del municipio y de la hostelería y la actividad no esencial desde que el miércoles pasado la Junta de Andalucía decretase que estábamos en el grado 2 del nivel 4. Continuaremos así al menos una semana más. Volvemos a la normalidad en cuanto al espacio de nuestro colaborador, el abogado y presidente de Auteca, Antonio Romero, que hoy nos aportará información muy valiosa sobre el sondeo realizado en nuestra localidad y abordará varios temas más de interés. En el espacio de entrevista desde Telecastro hemos querido contar con la visión en primera persona de alguien del mundo de la hostelería. Nos acompañará Manuel Sancho Jiménez del bar La Madriguera para compartir su experiencia. Castro del Río continúa en el nivel 4 grado 2 desde que entrase el pasado miércoles y continuará al menos hasta dentro de una semana. Seguimos sin conocer los datos reales y que venía ofreciendo el centro de salud al ayuntamiento diariamente hasta que hace unos días la consejería lo desautorizase. Es decir, la directora del centro de salud de Castro del Río no tiene permiso para compartir esos datos con el ayuntamiento y la única información oficial al respecto con la que contamos es la que proviene del Instituto Andaluz de Estadística de la Junta, que ya sabemos que se actualiza con bastante retraso. Como pudimos comprobar hace 2 semanas, cuando las cifras reales nos situaban por encima de los 500 casos por cada 100.000 habitantes y el gobierno autonómico no decretaba el cierre perimetral porque manejaba datos de al menos una semana antes, según nos informó el alcalde Salvador Millán. Desde esta página web de la Junta de Andalucía informan que los datos provienen del Ministerio, pero el Centro de Salud de Castro del Río, que es el encargado de recopilar estas cifras en nuestro municipio, las notifica directamente a la Consejería de Salud del Gobierno andaluz. En definitiva, todo un galimatías desinformativo que mantiene en la inopia a la ciudadanía, que no duda en manifestar su malestar a través de las redes sociales. Al momento de la grabación de este informativo, se supone que en los últimos 7 días se han registrado 19 nuevos casos en nuestro municipio y 60 en los últimos 14, alcanzando un total de 318. En cuanto a los curados, serían ya 171 personas. Esto nos deja en una tasa de incidencia de 772,5 por cada 100.000 habitantes. Y cambiando de tema, el abogado y presidente de Auteca, Antonio Romero, retoma su espacio habitual esta semana para hablarnos, entre otras cosas, del sondeo que nos anunció el miércoles pasado sobre la situación del empresariado y autónomos castreños. Hola, bienvenidos a este nuevo espacio jurídico empresarial. Bueno, pues ha pasado una semana desde que se produjo el cierre de los comercios y la hostelería, siendo que el denominador común en el sentir de muchos de nuestros empresarios y autónomos es el desánimo. El desánimo por las consecuencias económicas que ello acarrea, pero también la incomprensión por la situación que vivimos en lo que se refiere a la tardanza en la actualización de datos de contagio y los casos activos. Puesto que debemos recordar que en la última instancia sobre estos datos se ha tomado la decisión del cierre de los comercios y hostelería. Y es que seguimos sin conocer los datos reales de contagio y el procesamiento de ellos de forma tardía, por la Junta ha llevado a tomar tal decisión con base en unos datos que para ese momento ya no eran los que debieran de tenerse en consideración. Por otro lado, y lo más preocupante, es que la crítica hacia la Junta respecto a estos asuntos ha tenido como consecuencia una reacción propia de otras épocas, puesto que la Junta ha prohibido a nuestros meritados sanitarios que proporcionen los datos reales de contagio, privándonos de estar informados sobre un hecho tan relevante para tomar decisiones por parte de las autoridades locales, así como de los propios comerciantes. Sirva este cierre para poner en valor a nuestros bares y comercios, los cuales resultan fundamentales para dar vida a nuestro pueblo.
Nuestros bares, nuestros comercios son puntos de encuentro, puntos de conversación y de información. En definitiva, puntos de vida. Con los comercios cerrados parece que algo falla, algo falta, parece que el pueblo se va diluyendo. Por ello, como he dicho, debemos ponerlos en valor y entender que resultan fundamentales para luchar con la lacra de la despoblación. Que tomen nota las administraciones. La despoblación se combate desde las trincheras y esa trinchera no es otra que la de los negocios locales como motor económico de las áreas rurales que permitan evitar que la población de nuestros pueblos se acabe marchando. Así, la medida más eficaz para luchar contra la lacra de la despoblación es prestar las ayudas necesarias para que nuestros comercios, bares y demás establecimientos de hostelería se mantengan abiertos. Centrémonos en evitar el cierre de nuestros negocios, ya que no solo salvará a las familias que los regentan, sino todas aquellas que formamos parte de nuestra localidad. Bueno, como ya venimos anunciando, desde Autecas han distribuido por los negocios de Castro del Río un cuestionario a fin de que nos transmitieran cómo les estaba afectando la pandemia a sus negocios y si bien ya algunos han contestado, seguimos animando para que se sigan haciendo, ya que solo de esta forma entendemos que podremos conocer de primera mano las necesidades de que salgamos, para que salir de esta maldita pandemia. Después de analizar estos datos, vamos a convocar, como también vinimos anunciando, a los diferentes agentes sociales a fin de buscar de forma común soluciones conjuntas. Igualmente, en la agenda de Auteca, informar igualmente que en esta semana tendremos una reunión virtual en Adegua con el fin de tratar el tema de las comunidades locales de energía y los pasos a seguir para la creación formal de la comunidad como cooperativa de consumo, informando a los socios de Auteca dedicados al sector que a la próxima semana recibirán noticias sobre este proyecto tan interesante que entendemos que pudiera ser de su interés. Por último, añadir que desde la Junta Directiva de Auteca estamos a disposición de todos los negocios de Castro del Río para ayudarlos en todo lo que necesiten y deseen. Cambiando de tema y entrando en la esfera jurídica de esta sección, queremos comentar un asunto que pudiera ser interesante y de utilidad para todos aquellos comercios que por desgracia hayan tenido que cerrar sus puertas. Es bastante habitual que empresarios autónomos tengamos suscritos seguros con compañías de seguros para cubrir daños y pérdidas en posibles escenarios, como pudiera ser el cierre de nuestros negocios. Os voy a comentar un caso que ha sido tratado en la sentencia número 59/2021 de 3 de febrero de la sección primera de lo civil de la Audiencia Provincial de Gerona. Estamos ante el caso una señora, propietaria de una pizzería, que contrató un seguro cuya póliza, según el texto de la sentencia, señala textualmente que se contemplaban en esa póliza, quería decir, diversas contingencias a cubrir. Dice la demanda rectora que también tenía concertado un apartado especial por paralización de actividad, que ascendía a 200 euros día durante un periodo de 30 días sin franquicia. Sigue la sentencia relatando que toda la legislación emanada por el efecto notorio del COVID-2019, la demandante tuvo el negocio paralizado por más de 30 días y por ello entiende que le corresponde ser indemnizada por la cuantía que antes hemos dicho de 30 días a razón de 200 euros día. Pues la aseguradora se escudaba en diversos argumentos jurídicos para convencer de que el supuesto del cierre por la pandemia no estaba contemplado de forma expresa en la póliza y así, pues evidentemente, tratar de eludir su responsabilidad al pago. Pero bien, finalmente la Audiencia Provincial de Gerona acaba de considerar que el texto de la póliza en ningún punto especificaba la exclusión por motivo del cierre por pandemia y se razona la sentencia exactamente en lo siguiente. Decía que aceptar el contrario a la indemnización supondría tanto como restringir la cobertura esperada por el asegurado, dejando desnaturalizada la paralización del negocio cubierto en principio por el seguro contratado. Es decir, hacía un razonamiento en su contrario, en el sentido de que no era que había que expresamente ponerlo, sino que al no estar excluido expresamente debería de indemnizar a esa persona por la cantidad señalada. Finalmente, la cantidad a abonar por la aseguradora ascendió a 6.000 euros
Y os pongo esto en conocimiento en relación con el cierre que hemos sufrido tanto en su día por el Gobierno central, por el estado de alarma, como el cierre actual que estamos padeciendo por el mandato de la Junta de Andalucía. Os animo a fin de que examinéis vuestras pólizas en búsqueda de disposiciones que permitan ver la cobertura en esos periodos de cierre, ya que entendemos que ya existen resoluciones, como he dicho, de esa sentencia, a fin de que podamos instar a los tribunales a que esa compañía pues abone esa indemnización. Igualmente, como noticia de interés para ya no solo empresarios, sino para los consumidores, es decir, para toda la población, es el gasto de la reclamación de los gastos bancarios en cuanto a las constituciones de la hipoteca en relación expresamente a lo que son los gastos de tasación. El tema de los gastos de tasación era también una cuestión controvertida en nuestros tribunales debido a la falta de criterio del Tribunal Supremo al respecto. Así, por ejemplo, la Audiencia Provincial de Córdoba mayormente no estaba apreciando la devolución de cantidades por este concepto, es decir, son los gastos que la tasación que el banco nos obligaba a realizar para que nos concedieran la hipoteca. Sin embargo, una reciente sentencia del Tribunal Supremo, concretamente la número 35/2021 de 27 de enero, va a suponer un cambio radical en esta materia, por cuanto en ella se cierra la cuestión y se dispone que debe ser la entidad la que abone estos gastos, siempre que estemos ante contratos anteriores a la reforma de la Ley 5/2019, que ya de forma expresa, como sabemos, deben de ser asumidas por el prestatario en base a esa ley. Es decir, todas las hipotecas que firmarais antes del 2019 y tengan unos gastos de tasación que hayáis abonado, el banco os lo debe de devolver. El Tribunal Supremo ya ha sentado jurisprudencia pacífica en este sentido. Por lo tanto, si bien los juzgados de Córdoba, los tribunales de Córdoba, no tenían claro este dictado condenatorio a las entidades bancarias, ya ello por el Tribunal Supremo viene aclarado. Para finalizar nuestro espacio jurídico vamos a hablar del IRPH. El IRPH es el índice de referencia de los préstamos hipotecarios similar al Euribor. Es un índice que, al igual que el Euribor, se aplicaba para hacer muchas hipotecas. Hoy por hoy, la controversia acerca de la nulidad del IRPH y de la devolución de cantidades por su indebida aplicación no está resuelta, al igual que sí ya viene resuelto el tema de la cláusula suelo, por cuanto que el Tribunal Supremo no se ha pronunciado sobre todos estos pormenores de esta cuestión. Sí se ha pronunciado para determinar que el IRPH no es por sí abusivo, si bien reconoce que tendríamos que examinar el cómo informó la entidad a los clientes acerca de la naturaleza de este índice y de los efectos de su aplicación. De esta manera está abierta la puerta a que juzgados y audiencias provinciales examinen cada caso para determinar, al igual que ocurre con la cláusula suelo y la cláusula de gastos, si la entidad no informó a los consumidores con el detalle y la transparencia debido y si la aplicación del índice provocara un perjuicio al consumidor y desequilibrio económico respecto de la entidad. Ahora bien, en la práctica, todavía nuestros juzgados y audiencias provinciales no están apreciando per se esta nulidad. Concretamente, lo que afecta a la Audiencia Provincial de Córdoba, aunque sí considera que suelen darse carencias de transparencia e información sobre la naturaleza del IRPH y sus efectos al consumidor, no está apreciando nulidad de cláusulas establecedoras a la aplicación del IRPH. Y esto se debe a que entiende que en el momento de la firma de los contratos la entidad no podía saber cuál iba a ser la evolución del IRPH respecto del Euribor en lo sucesivo y por tanto no podía conocer que efectivamente acabaría obteniendo un beneficio mayor por la aplicación de este índice. Consecuentemente, no aprecia que la entidad actuara maliciosamente, causando perjuicio y desequilibrio económico al consumidor. No obstante, como criterio de nuestros tribunales en asuntos relacionados con estos temas es variable. Por lo tanto, desde mi opinión,
Debemos de estar atentos a cualquier cambio de las posturas que pueda darse por la Audiencia Provincial de Córdoba y esperar a que ésta sea más concluyente con respecto a este tema, el cual iremos anunciando cuando se vayan produciendo cambios sustanciales en esta materia. Además de la crisis sanitaria, esta pandemia está afectando gravemente a la economía de ciertos sectores. Los servicios no esenciales y la hostelería son dos de los ámbitos que más están padeciendo las consecuencias. Para ponerle nombre y apellidos a las personas que hay detrás de esta situación, hoy entrevistamos a Manuel Sancho Jiménez. Desde los medios de comunicación tendemos a hablar de sectores perjudicados por la pandemia, pero detrás de esta situación hay personas que en nuestro municipio pues todos conocemos, y desde Telecastro hemos querido ponerle voz y cara a esas personas que se están viendo obligadas a cerrar sus negocios o los negocios con los que se ganan la vida. Como les decía, hoy nos acompaña Manuel Sánchez Jiménez, quien junto a su tío Andrés regentan el bar de La Madriguera, el bar de la parada de autobuses del Llano de la Fuente. Manuel, muchísimas gracias por venir y acompañarnos. Bien, ¿no? Bien, un poco nervioso. Bueno, Manuel, empecemos por el principio. El año pasado, por estas fechas, básicamente La Madriguera era un proyecto. Sí, estábamos ahí como llevándolo a cabo. Y ahora de repente pasamos de que nos hablaran de unas simples recomendaciones para evitar el contagio, y aquí prácticamente nadie sospechaba de que la situación se iba a volver tan grave como se volvió, aunque ya nos llegaban noticias de la situación en China y en Italia. Y en menos de una semana pasamos a, de repente, declaran el estado de alarma y se nos paró todo, nos lo dejaron todo paradísimo, y hasta que ya nos abrieron un poco lo que viene a ser la veda, pues no pudimos hacer nada. Y ya a raíz de que se acabara el estado, bueno, la cuarentena, ya acabamos de montar el proyecto y hasta que nos dejaran abrir. Porque en principio, ¿vosotros qué teníais en mente? ¿Abrir para cuándo? Nosotros queríamos abrir a lo mejor para el puente de Andalucía, marzo, más o menos, que ya llegaba como el buen tiempo, el tiempo de terracita, allí para el Llano de la Fuente. Y como hemos dicho, llega el confinamiento, todo cerrado, solo podían abrir los servicios esenciales y todo el mundo en casa, y avanzamos un poquito más en el tiempo, llega la desescalada, llega mayo y ya por fin se puede abrir, aunque es mucha la letra pequeña porque había muchas directrices en cuanto al cómo, a horarios y a medidas de seguridad, ¿no? Hombre, desde primera hora el ayuntamiento de aquí de Castro pues sí nos ayudó algo más en el tema de horarios, en el tema de agrandarnos en el espacio para poner a lo mejor la misma cantidad de mesas y ese rollo. Y desde mi punto de vista, pues creo que acertaron y se portaron bastante bien con los bares. Y además llega el verano, que al principio parecía que iba a suponer un respiro, un alivio para, digamos, para este sector, pero comenzaron a aumentar los casos, la incidencia, y nuevamente el gobierno pues decide que se tienen que tomar medidas y vuelve a ponerse el foco sobre el sector de la hostelería y hace hincapié en los horarios, ¿no? Estamos. Porque es que nos cortaban empezaron a las 8 de la tarde o a las 10. No, ahora mismo ya no me acuerdo, porque como lo han cambiado tantas veces en tan poco tiempo, pues a mí ya se me ha liado. Pero vamos, que te cortaban a unas horas críticas, que a lo mejor era la hora en la que más venta hacía. Ya por aquellos entonces había quien decía que esta medida podría ser un arma de doble filo, en tanto en cuanto podía favorecer que las personas, una vez que llegase la hora de cierre, pues se fuesen a reuniones privadas, ¿no? Estamos. Y yo creo que ahí es donde nace más foco de infección, más que en las terrazas de los bares. Porque quiera que no, en la terraza hay más control, ¿no? Claro, allí, quiera o no, los camareros, y creo que hablo en nombre de todos, que cuando te desinfectamos la mesa, te desinfectamos la silla, y todo lo que vas a usar está desinfectado en el lavavajillas y demás. Así que creo que es un sitio bastante seguro,
más que un cocherón donde se reúnen a lo mejor 20 personas. Y las reuniones en una terraza también están limitadas, ¿no?, a número de personas. Empezaron, es que como lo han cambiado Tanto, claro. empezaron me parece que por 6 o por 10 personas, no me acuerdo, hasta que la han bajado a 4. A 4. Ya ha sido lo último que se han dicho. Bueno, llega a finales del verano, tampoco hubo Feria Real, que también podría haber sido un alivio, y como volví a haber casos en Castro, pues se decidió, bueno, lógicamente celebrarse no se iba a celebrar de ninguna manera, pero sí que habían rumores de que el sector de la hostelería iba a aprovechar para hacer pues algunas determinadas ofertas y actividades atractivas para los usuarios, ¿no? Sin embargo, nuevamente la hostelería en el punto de mira. ¿Consideráis que un poco es un sector que está siendo cabeza de turco de toda esta pandemia? Pues yo pienso que sí, porque es que nos están machacando a base de medidas y de recortarnos en todo, pero eso sí, nos hacen pagarlo todo. Lo tenemos que pagar porque tenemos que pagar los sellos de autónomo y tenemos que pagarlo todo. Rebajas no nos hacen ninguna, pero... Y bueno, al fin y al cabo, desde entonces y hasta prácticamente Navidades y después, pues todo ha sido un baile de horarios, como comentábamos, y no solo de horarios, sino también del número de personas permitidas en cuanto a las reuniones y todo ese tipo de medidas que hacen un poco difícil planificar el negocio, ¿no? Sí, porque como a lo mejor tienes que cerrar a las 6, pues es que ¿cómo echas tú a la gente tan temprano cuando la gente está ahí en toda su pompa, por decirlo así? Y lo tienes que llevar a cabo, que sí, que tienes que ser estricto. Y es que si no eres estricto en estos casos, pues pueden pasar pues cosas malas, en plan que haya un foco de infección y eso. Pero claro, allí nosotros lo hemos llevado estrictamente y creo que lo hemos hecho medianamente bien. Y cuando pasa, por ejemplo, que de repente dicen a lo mejor en 2 o 3 días, a 2 o 3 días vista se va a cerrar. Por ejemplo, imagino que tenéis que hacer una previsión de las cosas que tenéis que comprar, ¿no? De comida y de bebida. ¿Cómo se gestiona todo esto? Nosotros intentamos comprarlo siempre lo que nos hace falta para que no nos sobre mucho. Y si nos sobra algo, pues a lo mejor lo gastamos nosotros allí en nuestra casa. Pero para no hacer demasiado gasto, vaya que no nos sobre allí y se nos ponga el producto en mal estado y eso. Así que poco a poco. Porque ¿os ha pasado con alguno de los cierres que hayáis tenido que...? No nos ha pasado porque en el primero no estábamos abiertos, no teníamos nada preparado, lo dejamos parado hasta que ya en mayo nos dejaron. Y ahora en este teníamos lo justo y necesario. Y bueno, también supone un problema a la hora de gestionar también vuestro tiempo y a la hora de conciliar, ¿no? En vuestras relaciones de amistades, de familia y de todo, ¿no? Sí, un poco, porque nosotros estábamos allí que nada más que nos juntábamos mi madre, mi padre, mi tío, que es socio, yo, vamos, los que trabajamos allí, que no nos abríamos al resto de la familia. A lo mejor a alguna prima que iban allí, por allí, a los amigos, pero con su separación, la mascarilla. Siempre con cuidado, ¿no? Es que vaya que te ponga malo. Además, este tipo de situaciones obligan a reinventarse, porque imagino que cuando comenzó la idea de este bar tendrías una idea de cómo iba a funcionar y al final ha habido que optar por otras estrategias, ¿no? Claro, nuestra idea no era aprovechar las tardes y vender tanto café, a lo mejor nuestra idea era aprovechar la noche, la terraza con el fresquito, a lo mejor desde el tiempo en el que empieza la temporada de caracoles y aprovechar el verano entero. Pero vimos que nos recortaban, pues tuvimos que preparar cosas y organizar algo diferente para aprovechar las tardes y llamar a la gente. Y a lo mejor también un acondicionamiento o incluso una planificación de las mesas diferentes, ¿no? Claro, pues si llegaban y a lo mejor te cambiaban el distanciamiento de las mesas cada cierto tiempo también, que empezaron que si 2 metros, después a 1,5 metros, después a 2 metros otra vez. Tú allí, a la hora de montar la terraza, nosotros lo marcábamos y lo poníamos cada mesa en su sitio para que tuviesen a la distancia que te obligaba. Reglamentaria.
Ahora mismo la situación actual es el cierre o quien quiera puede optar por servir a domicilio, pero ¿realmente es viable? ¿Esta opción es viable para vosotros? A ver, nosotros no lo estamos llevando a cabo porque como lo nuestro es un bar de temporada, como quien dice, pues mi socio y yo hemos decidido en irnos a trabajar a la temporada aceituna y demás. Negocios que estén más consolidados en el pueblo, pues a lo mejor sí les renta hacerlo. Hoy ya hemos estado viendo varias movilizaciones y reivindicaciones del sector en diferentes puntos de España. Incluso hemos conocido que en el País Vasco ya hay una sentencia judicial que dice que al no haber una relación directa entre el número o el aumento de los casos positivos con la apertura de la hostelería, pues que no se puede obligar a cerrar este tipo de negocio. También reclama el sector ayudas directas. ¿Coincides en eso? Pues la verdad es que sí, porque es que yo no creo que salgan tantos contagios en las terrazas de los bares. Yo creo que peor a lo mejor que la gente esté en un supermercado todos pegados, todos juntos, sin guardar distancia, que allí en una terraza de un bar donde te sientas 4 personas y estás a 2 metros de la otra mesa. Y en cuanto al tema de ayudas, ¿vosotros habéis podido acceder a alguna? Sí, la Junta nos ha facilitado una ayuda, aparte de la del primer confinamiento, que también no me acuerdo cuánto eran, pero también nos facilitaron otra. Y en cuanto a la tramitación para optar a esas ayudas, ¿ha sido algo complicado o ha sido accesible? Ha sido bastante fácil. También si el asesor, ha sido nuestro asesor más bien. Claro, a través de ellos lo han gestionado, ¿no? Y actualmente, ¿sabéis si podéis optar a algún tipo de ayuda más? Pues ahora mismo no tengo yo ni idea. Yo también, ya te digo, tampoco, como te metes en las noticias, en el móvil, tú, nada más que hablan de COVID, digo, que yo intento coger el móvil lo poco posible. Vemos también que la Junta le reclama al Gobierno central que ponga más recursos a disposición de este sector. Sin embargo, el Gobierno central devuelve la pelota a las autonomías diciendo que tienen competencias para usar los superávit en este tipo de asuntos y parece eso, ¿no? Parece que las administraciones se pasan la pelota unos a otros y ninguno tira a puerta, ¿no? Le están dejando el marrón uno al otro, otro al otro, pero al final ninguno entra a gol, siempre se queda en el palo. ¿Y entre media vosotros? Y bueno, nosotros y las tiendas de ropa y demás. Sí, claro, todo lo que esté considerado servicio no esencial se encuentra pues en las mismas circunstancias. En Castro, además, el sector de la hostelería siempre ha supuesto digamos, una ayuda a las familias, bien de manera directa como ingreso principal o también como ingreso secundario. Por ahí también se está haciendo bastante daño en nuestro municipio. ¿Ha habido o hay algún tipo de reunión o de asociación entre los hosteleros? ¿Habéis reunido para promover movimientos como el que hemos visto en el País Vasco, en Murcia o en otras zonas? Yo de mi parte no, pues ya te digo, yo estoy con poco tiempo entre el campo y demás, pues no me reunió con nadie. Que estaría bien hacer como una asociación o con Auteca y demás. Acabas de hacer referencia a que, lógicamente, trabajas en el campo, sería como otro trabajo que tienes, porque evidentemente en esta situación se mantiene a flote una economía con un negocio en estas circunstancias. Pues si no te dejan sacar el máximo partido de tu negocio, lo mejor es que te busques algo secundario. ¿Ronda por la cabeza cuando ves todo esto, a lo mejor el cierre o dejarlo, o decir...? A nosotros no se nos pasa por la cabeza dejar nuestro proyecto. Nosotros queremos seguir adelante porque creemos que esto en algún momento se acabará y aquello, pues, a los castreños y demás hay que darle bares. Un Castro sin bares no... No es... Había por ahí un monólogo que decía un
Un pueblo puede no tener farmacia, puede no tener centro de salud, pero lo que no puede estar es sin un bar, ¿no? Claro, si es que los bares sí que son esenciales. Esenciales. La semana pasada tuvimos un coloquio con el presidente de Auteca y con el alcalde y ya hacíamos referencia a las solicitudes de algunos estamentos de que se diferencie entre las medidas que se toman en las grandes ciudades y en los pueblos, y sobre todo en los pueblos de menos de 10.000 habitantes, ¿no? Eso, el marrón, esto lo ha venido yo creo que grande a todo el mundo, ¿no? Pero igual, ¿tú crees que la forma de contagio es la misma en una gran ciudad que en un pueblo pequeño? yo diría que en una gran ciudad estaría más descontrolado, ¿no? Aquí en un pueblo, a no ser que sea en una reunión de estas grandes, en un cocherón, en cualquier sitio, que venga a lo mejor gente de otro lado. Pero aquí yo en un pueblo creo que estaría eso más controlado. Por lo tanto, las medidas deberían ser diferentes, ¿no? Las que se toman en una gran ciudad a las que se toman en un pueblo pequeño. Hombre, no creo yo que aquí deberían de darnos unas restricciones tan estrictas como a lo mejor Madrid o Barcelona, una gran ciudad. Hombre, ya si está casi todo el pueblo contagiado, ¿a dónde va a parar? Pero no creo yo que aquí se llegue a tales puntos. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Estáis esperanzados en que la vacuna va al menos salvar la segunda mitad de 2021 o no? ¿O tendremos que esperarnos a 2022? Hombre, yo espero que empiecen a vacunarnos ya a todos y que nos dejen potenciar bien lo que viene a ser las terrazas y demás. Que ahora viene el verano, la Semana Santa, bueno, no Semana Santa. Y a ver si ahí puede remontar esto un poco. Pero vamos, que por lo que he visto en internet y eso, que hasta 2024 dicen que no hay vida normal. Yo espero que no, que sea a partir de mayo o de junio. De hecho, algunas de las reivindicaciones de algunas asociaciones de hosteleros pasan porque sea precisamente este sector uno de los que reciban antes, o los trabajadores de este sector los que reciban antes la vacuna. Sí, eso dice Ayuso, ¿no? A mí, pues claro que me gustaría que me vacunaran de los primeros, pero hombre, también hay gente que está en primera línea que deben vacunarse antes y que no hagan como alcaldes de otros pueblos o curas que se están colando. Y digo, eso está muy feo, hombre. Primero lo primero. Lo que acabas de decir viene muy al hilo de la siguiente pregunta que quería hacerte, porque hay muchas personas que piensan que el hecho de que el sector de la hostelería esté reclamando que les dejen mantener abierto es un síntoma de insolidaridad, de que como que su compromiso a la hora de combatir el coronavirus es débil. ¿Es así? Yo eso ya no te lo sabría responder. También es que según cada presidente de cada autonomía, pues decide lo suyo, ¿no? No, pero me refiero, los hosteleros, el hecho de que queráis abrir, ¿implica que es que no estéis comprometidos a la hora de luchar contra el coronavirus? Porque si habéis tenido las medidas, habéis seguido las medidas y habéis tenido cuidado, ¿no? Yo creo que eso es lucha contra el coronavirus, no manteniéndonos cerrados. Pero si es que no nos queda de otra. Y el hecho de que queráis abrir es simplemente que queréis poder ganaros la vida, ¿no? Hombre, necesitas tener ingresos, si no, la factura y demás lo tienes que seguir pagando. Pues esperemos que la situación cambie a mejor y que lo haga pronto. Y agradecer, Manuel, tu presencia aquí y que hayas querido compartir con nosotros tu experiencia. Vale, muchas gracias. A ti, Manuel. Ahora una pausa para la publicidad y enseguida estamos de vuelta con la agenda.
El Ayuntamiento ha lanzado una oferta de empleo para la contratación urgente de un peón sepulturero debido a la baja temporal del trabajador. Tendría carácter de interinidad, estaría sujeta al tiempo que dure la baja y sería a jornada completa. La titulación mínima requerida es el certificado de escolaridad y las personas interesadas pueden inscribirse en el Servicio Andaluz del Empleo. Por su parte, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha lanzado una convocatoria de ayudas para la rehabilitación de edificios y la adecuación funcional básica de viviendas. Las solicitudes pueden presentarse hasta el 2 de marzo y pueden informarse y recoger los impresos en el Centro de Servicios Sociales situado en la Cuesta de los Mesones, eso sí, con cita previa llamando al 957 374 072. Y por último, los servicios de urbanismo y catastro del Ayuntamiento no podrán atender presencialmente desde el pasado martes 9 hasta el viernes 12 de este mes debido a los trabajos de acondicionamiento y reforma de cerramientos. Para cualquier duda o consulta relacionada con el catastro, pueden escribir al correo electrónico catastro@castrodelrio.es y para las de urbanismo pueden llamar de 10 de la mañana a 1 de la tarde al 606 50 16 82. Y bien, por mi parte nada más, recordarles que pueden mantenerse informados a través de nuestra página web telecastro.net o bien seguirnos a través de las redes sociales Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Nosotros nos vemos el próximo miércoles. Hasta entonces, que pasen una muy feliz semana.